Bendecida noche, pueblo del Señor. Es para nosotros un privilegio el poder llegar al seno de su hogar a través de este medio y poder llevar la palabra del Señor a su vida, para que esa palabra le ministre, para que esa palabra nos limpie, para que esa palabra nos fortalezca a nivel de nuestro corazón. Esta noche quiero aprovechar para mandarle un saludo desde Canadá hasta Chile a todos los amigos y hermanos que nos ven, y quiero por este medio saludar al pastor Mario Pezoa de Iglesia Monte de los Olivos, quien el día sábado nos envió un caluroso saludo al apóstol y a mi persona, ya que el hermano Jaime estuvo compartiendo la palabra con ellos en un vivo. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga. Esta noche, hermanos amados, quiero compartir de la palabra del Señor y quiero invitarle a que abramos el libro de Mateo, capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. Lo vamos a leer y luego vamos a orar, hermanos, por las necesidades, a ponerlas delante del Señor, las necesidades para que Él obre poderosamente en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en cada hogar, y que el Señor, que es el Dios de toda consolación, consuele nuestros corazones. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice la palabra del Señor. Voy a leer la versión, la Biblia Las Américas. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Repito, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Hay otra versión que dice, y debido al aumento de la iniquidad, el ágape de muchos se enfriará. Sabemos que hay tres tipos de amor: amor ágape, amor fileo y amor eros. Y el amor ágape es el amor puro, el amor verdadero, el amor para con Dios. Entonces, hermanos, quiero esta noche invitarle a que usted me acompañe a orar por las necesidades y específicamente por todos aquellos hermanos, hermanas, sus familiares que están con quebrantos de salud. Oremos al Señor. Padre, gracias por este día, por tu bendición, por tu palabra. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado y ayudado. Esta noche, juntamente con tu pueblo, Padre, pedimos y exponemos y ponemos en tus manos las necesidades de cada familia, de cada hogar, de cada matrimonio, para que tú consueles, para que tú levantes, para que tú fortalezcas cada vida y cada corazón, y para que tu mano poderosa se mueva a favor, Señor, de tu pueblo, de las vidas, de los hogares, y tu mano de sanidad, Señor, en cada familia, en cada hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Y esta noche, Padre, oramos por mi hermana Amalia, Padre, para que tú te glorifiques, Señor, y tú, Señor, fortalezcas, Padre, en el nombre de Jesús su vida, Señor, y ministres tu mano poderosa de sanidad sobre la vida de mi hermana Amalia, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos esta noche a través de tu bendita y poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted se recordará, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los peligros del principio de dolores. ¿Sí? Porque hablábamos que Israel está viviendo un tiempo, la iglesia está viviendo otro tiempo y el mundo está viviendo el principio de dolores, según Mateo capítulo 24, versículo 8. Y todo esto, dice la palabra, será el principio de dolores. Y habían 13 características de lo que Jesús habló acerca del principio de dolores. Y la semana pasada hablábamos, hermanos,
acerca de las características, ¿sí?, que suceden cuando dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué nos enfriamos? Hablamos acerca de cuando el hombre ama más al mundo que a Dios. Hay un enfriamiento en su corazón. Hablamos acerca que muchas veces en lugar de ser agradecidos, somos quejistas, solo quejas y reclamos delante del Señor, en lugar de ser agradecidos con el Señor, y que eso también nos enfría. Hablamos acerca de la pereza espiritual cuando descuidamos nuestra viña. Entonces el enemigo viene, ¿sí? Y la viña, dice la palabra, que según Isaías capítulo 5, la parábola de la viña, este hombre vino, la despedregó, la limpió, sembró una viña, una vid. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En lugar de dar fruto, dio fruto silvestre. Y entonces Proverbios habla que pasé frente a la viña del perezoso, y había crecido los espinos, había crecido, hermano, y estaba descuidada esa viña. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual delante del Señor, dejamos de orar, dejamos de de leer la palabra, dejamos de ayunar, dejamos de vigilar, hermanos amados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dejamos de hacer obras. ¿Qué es lo que sucede? Descuidamos nuestra viña. Entonces, ¿qué tan importante es que cuidemos para no caer y que nos pase lo que le pasó a la iglesia de Apocalipsis? Mira de dónde has caído, porque has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y que tenemos que mantenernos amando al Señor con todo nuestro corazón, no importando lo que suceda alrededor de nuestra vida, sino que amando al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esta noche, mis amados hermanos, yo quiero hablar acerca de este versículo puntualmente, tocar nuevamente el versículo, pero darle otro enfoque, ¿sí? Porque la vez pasada hablamos que el amor de muchos se enfriará. Pero dice la palabra, leyendo nuevamente Mateo 24:12, y debido al aumento, óigalo bien, debido al aumento de la iniquidad. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quiero hablar acerca del misterio de la iniquidad. Hace algunos días hablábamos que hay diferentes misterios que Pablo menciona a la luz de la palabra. El Evangelio es un misterio, Dios es un misterio, el Hijo es un misterio, ¿sí? Hablábamos también acerca del águila, que es un misterio. El águila volando es un misterio. Y entonces empezamos a ver varios misterios que el apóstol Pablo habla. El misterio de la piedad, el misterio que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero entonces, hermanos amados, yo quiero hablar acerca del misterio de la iniquidad. ¿Por qué? Porque dice este versículo, y debido al aumento de la iniquidad. Y entonces el apóstol Pablo habla que la iniquidad es un misterio. Y acompáñenme a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. ¿Sí? Dice la palabra, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero hermano, yo solo quiero llevarlo en el tiempo cronos. ¿Cuándo escribió Pablo la carta a Tesalonicenses? Hace aproximadamente 2000 años. Y Pablo describe y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea que entonces ya está operando el misterio de la iniquidad. O sea que entonces el misterio de la iniquidad, hablemos como potestad, ya muchos años, ¿sí?
a nivel tiempo cronos, ¿sí? De estar operando a nivel tiempo cronos. Pero cuando nosotros nos vamos un poquito más para atrás, hermano, vemos la iniquidad y la maldad son potestades femeninas. Y cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 17, hay una potestad que cayó, que esa potestad se le conoce como la madre de las rameras, llamada la Gran Babilonia. Y si es madre es porque dio a luz. Entonces esta potestad llamada la Gran Ramera, la madre de las rameras, la Babilonia, dio a luz potestades entonces, porque es un vientre. Y entonces, hermanos amados, podemos ver que hay potestades femeninas en la Biblia, como por ejemplo la mentira es una potestad femenina, la maldad es una potestad femenina, la iniquidad es una potestad femenina, la transgresión es una potestad femenina. Y entonces empezamos a ver una serie de potestades femeninas, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte es una potestad femenina. Entonces vemos, hermanos amados, que esta iniquidad como tal, que el Señor la reprenda, es una potestad femenina, que en este tiempo, en el tiempo de Pablo, ya estaba operando, y que Pablo, por supuesto, lo describe. Pero, hermano, si nosotros nos vamos tiempo más atrás, hermanos, al inicio, vemos que esa maldad y esa iniquidad estaban ya operando, incluso desde el tiempo de Luzbel. O sea que algo sucedió, ¿sí? Algo sucedió, no es el tema, pero algo sucedió, hermanos, que estas potestades femeninas salieron de ese vientre de la potestad llamada Babilonia, la madre de las rameras. Y entonces esas potestades empezaron, ¿sí? A, número uno, óigalo bien, a poder en las creaciones, diferentes creaciones que Dios tiene, a poder torcer el corazón de esas creaciones para que se rebelaran en contra de Dios. A la luz de la palabra vemos y vemos cómo operan a nivel de esta tierra y cómo han operado en el transcurrir de los tiempos a nivel de esta tierra. Entonces, mire qué tremendo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿De quién está hablando? Del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces está hablando, hermanos amados, que primero es misterio de la iniquidad, actualmente está presente, pero luego se manifestará aquel inicuo, se manifestará una parucía. Porque recuérdese que el reino de las tinieblas es imitador del reino de la luz. Entonces nosotros estamos esperando la parucía gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación cuando el Señor venga a las nubes, hermano, y en las nubes, oigan, con sus ejércitos. Y entonces la iglesia, pero la iglesia esposa, hermano, saldrá de esta tierra. Lo que hoy el apóstol Nando explicaba, un parto sin dolor, como, hermanos amados, en el Génesis, en el huerto estaba Adán, y como de Adán, hermano, su cuerpo estaba dormido, le extraen una costilla que representa, hermanos amados, hoy en día representa lo mismo que le va a suceder al cuerpo llamado iglesia, al cuerpo místico llamado iglesia, que el cuerpo va a estar adormecido y le van a abrir el costado, y del costado le van a sacar a la costilla, que es la iglesia esposa de Cristo, la más que vencedora, la que dio la talla. Entonces, hermano, será arrebatada. Pero la iglesia, ¿qué está esperando? Está esperando el acontecimiento más glorioso y hermoso, que se llama parucía, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino de las tinieblas es imitador, y el reino de las tinieblas está esperando su parucía.
¿Y qué va a suceder en la parucía del reino de las tinieblas? El inicuo, dice, se manifestará. O sea que habrá una parucía del inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Óigalo bien, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que el Señor lo reprenda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que va a haber una manifestación de poder, pero de poder del reino de las tinieblas. Con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, mire qué tremendo, de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que se espera en este tiempo final que está viviendo la iglesia? ¿Sí? Lo que se espera es un aumento de la iniquidad. O sea que entonces van a haber prodigios, van a haber señales y va a haber gran poder. Pero es un movimiento de engaño. Así como hay un movimiento del Espíritu, porque la iglesia de Cristo, la que es esposa, se está dejando llevar por el río del Espíritu. Y hay un movimiento del Espíritu Santo, hermanos amados. Entonces se cumplirá lo que dice la palabra: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y entonces se cumplirá la palabra que Jesucristo dijo: y en mi nombre levantaréis muertos, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre caminarán cojos, en mi nombre, y aún cosas mayores, porque yo voy al Padre, vosotros haréis en mi nombre. Entonces, hermano, en esa gloria que va a vivir la iglesia de Cristo en el tiempo, ya en este tiempo final, hermanos amados, a la par va a haber un movimiento similar, pero es un movimiento de gran poder, de señales y de prodigios mentirosos, orquestado por las tinieblas. O sea que es, hermano amado, aquí se cumple la palabra de Mateo cuando dice: se levantará nación contra nación, hablando de tierra, y reino contra reino, el reino de la luz con el reino de las tinieblas. Lo mismo que le sucedió a Moisés. Cuando Moisés y Aarón son enviados y enviados, hermano, delante de Faraón para darle la orden: suelta a mi pueblo y que mi pueblo me haga fiesta en medio del desierto. Y entonces Faraón dice: ¿y quién es ese Dios? ¿Y quién es ese gran yo soy? Porque Faraón, hermano, tenía una cantidad de ídolos, eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero lo tremendo es que entonces Moisés le dice a Aarón: tira la vara, hermano, y la vara se convierte en serpiente. Y eso a Faraón no le pareció algo sorprendente, porque entonces él llama a Janes y a Jambres, sus magos, sus hechiceros, y dicen: hagan lo mismo. Y hacen exactamente lo mismo. Tiran sus varas y sus varas se convierten en serpientes. Lo hermoso y glorioso es que la serpiente de Moisés se comió, hermano, a las dos serpientes, a la de Janes y a la de Jambres. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque estamos viviendo un tiempo muy peligroso, un tiempo, hermanos amados, donde va a haber manifestación de poder, de prodigios y de señales, pero con un espíritu de engaño en esta tierra, que aún dice la palabra, y aún algunos de los escogidos, muchos de los escogidos, podrían ser engañados. Entonces tenemos que tener, hermano, la palabra apostólica, la palabra profética en lo profundo de nuestro corazón, y saber que este misterio de la iniquidad, esta potestad de la iniquidad, hermano, en este tiempo final que estamos viviendo, se ha incrementado exponencialmente. La iniquidad en este tiempo final se ha incrementado, como dice la palabra: y debido al aumento de la iniquidad, el ágape de muchos se enfriará. Entonces, ahora vaya conmigo siempre en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, versículo 3.
y mire qué más viene, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, no tenemos que ser engañados por nadie, porque tenemos que permanecer en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero mire lo que dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que se incrementa la iniquidad, y por incrementarse la iniquidad automáticamente se abre la puerta al gran movimiento de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es negar la fe. O sea que viene un movimiento apóstata, hermano, en contra, óigalo bien, de la iglesia, del pueblo de Dios. O sea, el que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga, que se mantenga firme. Y el que ya resbaló, pues vamos a ayudar y vamos a levantar a los que ya se resbalaron y que se levanten y que sean restaurados. Pero acá es un tema, hermano, donde yo tengo que en mi corazón anhelar ser restaurado y ser levantado y no desear, hermano amado, el pecado, sino ser restaurado por el Señor. Y entonces dice la palabra, y no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se opone, va a venir oposición. Y se levanta contra todo aquello que se llama Dios. Va a venir una oposición tremenda en contra de la iglesia. Y todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, entonces, hermano, viene una oposición tremenda en contra de la iglesia. Viene apostasía. Viene, hermano amado, un movimiento cual nunca antes de iniquidad. Y por eso Pablo describe este movimiento como el misterio de la iniquidad. Entonces, hermanos amados, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a estudiar esta noche, con la ayuda del Señor, el movimiento de la iniquidad. Y hermano, yo quiero que usted me acompañe a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 66. Juan, capítulo 6, versículo 66. Dice la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos amados? Juan 6:66 nos habla que muchos de los llamados ya discípulos le dieron la espalda a Jesús, porque comentaban y decían, dura palabra es esta. Mire qué tremendo. Dura palabra es esta. Hace días el apóstol comentaba acerca que hoy en mucha iglesia cristiana a nivel del mundo se tiene un corazón de agua. Y Dios nos ha llamado, hermano, para tener un corazón fuerte, un corazón agradecido delante del Señor, un corazón contrito y humillado, pero no un corazón de agua. Y entonces no se le puede decir nada a la ovejita, porque la ovejita se va de la iglesia. No se le puede llamar la atención a un líder, a un servidor, porque el servidor deja de servir en su congregación. ¿Por qué, hermano? Porque se tiene un corazón de agua. Y yo me imaginaba cuando Jesús predicaba la palabra y decía, hipócritas fariseos. Hermano, qué dura palabra. Sepulcros blanqueados, porque por dentro estáis podridos, pero por fuera estáis blancos. O sea, apariencia, hipocresía. Hermano amado, ¿usted cree que eso no es duro? Hipócritas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! ¡Qué palabra la que Cristo predicaba! O sea que Cristo predicaba la palabra tal cual, puntual, sin decir, ay, se va a ofender Pedro, se va a ofender Juan. Hermano, Jesús llega al extremo de poder decir a Pedro, apártate de mí, Satanás.
Hermano, entonces cuando uno ve cómo Jesús predicaba, pareciera que hoy la iglesia y los ministros, hermano amado, están más preocupados porque qué dirá el pueblo. Porque ojalá que no se vaya el hermano, porque con esto tal vez voy a ofender a la hermana que está en pecado y se vino a ministrar conmigo. Y estoy predicando y el Señor me está hablando de este tema. Pero si digo esto, va a creer la hermana o el hermano que es por ella. Hermano, no. La palabra se tiene que predicar tal cual. Y óigalo bien, muchos discípulos en ese entonces dijeron, tú la palabra es esta. Y mire, Zafarilis, dejaron al Señor. Lo que me llama la atención, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿No es eso apostasía? ¿No es eso apostasía? ¿Negar la fe? ¿Darle la espalda a Jesucristo? Hermanos, si Jesús lo vivió en su discipulado, ¿sí? Si Jesús lo vivió con aquellos seguidores, hermano amado, ¿qué será de este tiempo final? Por eso Pablo es claro al decir, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La mirada en Cristo. El salmista David dice, caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000. Entonces 1000 más 10,000, 11,000. 11,000 caerán por un justo que se mantenga. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. O sea que ahora no es tiempo, hermano, que la iglesia esté viendo a los ministros. No es tiempo que la iglesia esté viendo a los líderes. Es tiempo que la iglesia ponga su mirada en Cristo. Y caiga quien caiga a su diestra, a la derecha o a la izquierda. No importa, usted ponga la mirada en Cristo. Porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y entonces, pues, es que pastor, la hermana, el hermano ya no sirve, entonces yo ya no voy a servir. No, hermanos amados, esta es una carrera de resistencia. Y Pablo, hermano, corría la carrera y peleaba la batalla. Entonces en este tiempo final vamos a ver muchas cosas, hermanos amados, que quizás no nos van a agradar. Hermano, a mí me llama la atención, escatológicamente hablando, cuando, óigalo, dice la palabra que la cola del dragón botó muchas estrellas del cielo. Y si queremos verlo, porque usted sabe que la palabra tiene 7 ángulos, pero un ángulo, hermano, es que van a caer muchos ministros que hoy son del Espíritu, van a caer. Óigalo bien, porque entonces, hermano, el dragón va a botar muchas estrellas que han puesto la mirada en el dinero, han puesto la mirada en la fama, han puesto la mirada en la dama o en la lana. Y entonces, hermano amado, ¿qué va a suceder? Mucho pueblo de Dios, ¿qué va a pasar? Va a apostatar de la fe. Ah, no, si el pastor, si el apóstol, si el profeta, si el evangelista. Hermanos amados, nuestra mirada tiene que estar únicamente en el Señor. Entonces Zacarías capítulo 5, hermanos amados, vemos acá a la luz de la palabra cómo se describe la iniquidad y también habla de la maldad. Dice Zacarías capítulo 5, versículo 5: salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer, ¿sí?, estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esa es la maldad. O sea, la primera iniquidad, la segunda maldad. Una pareja, 2 mujeres, 2 potestades femeninas, maldad, iniquidad y maldad. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa. Echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña,
y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. ¿Sí? Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Entonces, hermano, el profeta Zacarías está hablando de dos potestades femeninas. Número uno, la iniquidad, y número dos, la maldad. Acompáñeme a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Usted sabe que es Mateo capítulo 13. Es un capítulo que tiene 7 parábolas. 7 parábolas. Pero Mateo capítulo 13, versículo 33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, ¿sí?, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, esta mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y entonces esta mujer es una, dentro de un ángulo, dentro de los 7 ángulos de la Biblia, o como vemos un versículo con 7 ángulos, según Salmos capítulo 12, dice que la palabra es como plata refinada 7 veces. Entonces un versículo puede tener mínimo 7 ángulos, hermanos amados. Entonces vemos que esa mujer es la iniquidad. Y agarró 3 medidas de harina. Y ahora yo quiero que usted vea este ángulo conmigo. Entonces agarró la medida número 1, Israel. La medida número 2, iglesia. La medida número 3, naciones. Y en cada una de ellas puso un poco de harina. ¿Y qué dice la palabra, hermano? 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. De levadura. Puso 3 medidas de levadura. Y todo fue leudado. Desde un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hace la iniquidad, hermanos amados? Es ingresar, es meter la levadura. Y usted sabe que la levadura es figura de pecado. Y por eso, como iglesia de Cristo, tenemos que ser liberados de toda atadura de la iniquidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es iniquidad? La iniquidad, óigalo bien, número 1, es un pecado con énfasis en su depravación y perversión, ¿sí?, desde el punto de vista de su carácter. Pero la iniquidad significa sin ley, maldad, injusticia, ilegalidad, impiedad, anarquía, desorden, rebelión contra Dios. Eso es iniquidad. Óigalo bien, eso es iniquidad. Entonces, hermano, ¿qué significa? Me llama a mí la atención cuando dice sin ley. O sea que en la iniquidad se puede hacer de todo, que no hay problema, no hay ley. No hay prohibición. ¿Qué significa eso? Que entonces usted puede hacer, deshacer y no hay prohibición. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque puede haber iniquidad en nuestro corazón. Y le voy a poner un ejemplo. Muchas veces cuando aquellas personas dicen: es que yo hago de mi vida lo que a mí se me da la regalada gana y nadie se mete conmigo, ¿no cree usted que hay un ápice de iniquidad en su corazón? Cuando los jóvenes, nuestros hijos, crecen y muchas veces viene, hermanos amados, en su corazón y pueden ser, óigalo bien, contaminados por la iniquidad. Es que yo ya tengo, bueno, aquí en Guatemala la edad de adulto o mayor de edad es de 18 años en adelante. Ya tengo 18 años, ya saqué mi DPI y así que no se meta conmigo papá y mamá, porque yo hago de mi vida lo que a mí se me da la regalada gana. ¿No cree usted que hay iniquidad en el corazón del joven? Porque está diciendo: yo aquí me muevo ya sin ley, ya soy libre. Momento, joven. Entonces, hermanos amados, la iniquidad es actuar sin ley.
Pero por supuesto con maldad, con ilegalidad, con impiedad, con anarquía, con desorden, con rebelión de Dios. Entonces cuidado con esta potestad, con este ministerio de la iniquidad, con este misterio de la iniquidad, perdón. Entonces, hermanos amados, usted se recordará que, si no me equivoco, el día de ayer que compartió hermana Wendy, hablaba acerca de los tres reinos: el reino de Dios, el reino de los hombres y el reino de las tinieblas. Y algo que me llamó la atención de lo que hermana Wendy comentaba era acerca que estos tres reinos se mueven bajo un sistema judicial. Mire qué tremendo. Bajo un sistema judicial. Entonces, eso significa que si yo infrinjo la ley, voy a tener consecuencias, porque infringí la ley. Y entonces estos tres reinos así se mueven. Entonces, hermanos, en el reino de Dios, toda acción humana se enmarca dentro de un sistema judicial perfecto. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros, que ciertamente somos hombres, pero que el reino de los cielos se ha acercado y hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces ya somos parte del reino de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en infringir los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos de parte del Señor para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la iniquidad hace todo lo contrario, infringe porque no tiene ley. O sea que aquel hombre que es inicuo, aquella mujer que es inicua, hace todo lo contrario, infringe la ley de Dios. Entonces miren qué tremendo. Santiago capítulo 1, versículo 5, nos da un panorama. Santiago capítulo 1, versículo 15, ¿sí? Dice la palabra, vamos a leer desde el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa concupiscencia está en nuestros miembros, ¿sí? Entonces, óigalo bien, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, hermano, acá vemos, primero viene la concupiscencia. La concupiscencia, cuando da a luz, o cuando ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado da a luz, ¿qué? Muerte. Tremendo. Entonces quiere decir que cuando usted y yo infringimos la ley, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que transgredimos la ley. Entonces somos transgresores de la ley. Eso se le llama transgresión, porque infringimos la ley. Pero luego, hermano, que infringimos la ley y avanzamos reiteradamente, esa transgresión se convierte en pecado. Y luego, hermano, cuando se infringe la ley de Dios, pero ya con insensibilidad e irreverencia, evolucionó ese pecado a iniquidad. Entonces, infracción o transgresión, luego la transgresión, pecado, y luego el pecado, iniquidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que la iniquidad, primero escudriñar nuestro corazón y ver si hay iniquidad en nuestro corazón, y luego pedirle al Señor que nos limpie de toda iniquidad. Conforme vayamos avanzando, hermano, yo espero darme a entender y que usted vaya a la luz de la palabra. Vamos a dar mucha base bíblica para que usted vaya comprendiendo, porque a veces hablamos de la iniquidad, pero no la describimos, y tenemos que describirla y ver, hermano, cómo opera la iniquidad. Entonces, a la luz de la palabra hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos personajes que permitieron que la iniquidad entrara en sus corazones. Y quiero que me acompañe a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Porque recuérdense que hablamos que la iniquidad, hermanos amados, es, número uno, sin ley, maldad, injusticia
ilegalidad. Cuando usted es ilegal, hermano, automáticamente hay iniquidad en su corazón o iniquidad en mi corazón. Entonces, Ananías y Zafiras, Hechos capítulo 5, versículo 3. Usted sabe la historia. Esta pareja, este matrimonio, vende un terreno. Entre ellos llegan a un acuerdo, le roban al Señor y le llevan el resto a Pedro. Y dice Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermano amado, aquí yo estoy viendo una pareja llena de iniquidad. Claro, Pedro les dice: ¿por qué permitiste que el Satanás llenara tu corazón de mentira? Pero hermano amado, ellos no estaban siendo legales delante de Dios. ¿Y qué es iniquidad? Uno de los conceptos es ilegalidad. Ellos no estaban siendo correctos delante de Dios, sino que vendieron esto en 100, agarraron 25, por poner un ejemplo, y entregaron 75. Y llegaron así contentos: apóstol Pedro, aquí está el dinero, vendimos nuestro terreno, ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados de la iglesia. Porque en ese entonces las necesidades eran en común. Y hermano, el apóstol Pedro, con ojos del Espíritu, con discernimiento, hermano, el apóstol Pedro con palabra de sabiduría. Momento, Ananías, ¿por qué permitiste que el Satanás llenara tu corazón de mentira? ¿Sabe qué es eso? Que Ananías y Zafiras permitieron que la iniquidad entrara a sus corazones, hermano, y por eso cae muerto. Y también cuando entra Zafira, lo mismo le sucedió. Hermano, estamos viendo a dos miembros de la congregación, así se lo voy a plantear, a dos miembros de la congregación que me imagino que eran líderes de la congregación, sí, servían, eran servidores, pero que le mintieron al Espíritu Santo. Y entonces, porque desearon y llenaron y permitieron llenar su corazón de iniquidad, el Espíritu Santo viene por el apóstol Pedro, revela el pecado, los reprende Pedro y hermano, caen muertos. Y cayó un gran temor en la iglesia, dice la palabra, por ser ilegales delante de Dios. No es el tema, hermano, no es el tema. Pero usted cree que quedarse con el 10% de lo que le corresponde a Dios es legal o ilegal. Por eso, hermano, Malaquías dice: y todavía preguntan: ¿en qué me habéis robado? Solo se lo dejo porque no es el tema. Hermano, aprendamos a ser legales con Dios. Número 2, otro ser y otro ejemplo en la Biblia, Ezequiel 28. ¿De qué nos habla Ezequiel 28, hermanos amados? Ezequiel 28 nos habla de Luzbel. Dios no hizo a Satanás. Todo lo que crió Dios es bueno en gran manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Hizo a Luzbel, un querubín. El querubín que estaba a cargo, hermano, de la alabanza. El querubín que era la cobertura de la alabanza. ¿Pero qué sucedió? Hermanos amados, lo que sucedió es que permitió este ser celeste que la maldad y la iniquidad entraran en su corazón. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 y 16. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Entonces, déjeme pensar por un momento. A mí se me hace que este ser empezó a contratar otras creaciones, las creaciones de Dios, para que se unieran, así como lo hizo Absalón, a su movimiento de rebelión
en contra de Dios. Y le voy a decir algo. No era la primera vez que lo hacía. No era la primera vez que, hermanos amados, que Luzbel estaba fallando delante del Señor. Porque Dios es paciente con todas sus creaciones. Y el ejemplo somos nosotros. Lo que Dios hace en lo micro, lo hace en lo macro. Lo que Dios hace en lo macro, lo hace en lo micro. Es paciente con todos nosotros. ¿O no dice la palabra, hermano, que los ángeles y las milladas de ángeles cantan un canto? Tú nos redimiste con tu sangre. O sea que las creaciones de Dios, todas las creaciones cósmicas, necesitaron de la redención de Dios, sí, porque la sangre de Cristo es universal. No solamente para los humanos, es universal para todas las creaciones. O sea que los ángeles necesitaron redención, sí. Yo creí que los ángeles eran perfectos. Y no dice la palabra en Job que, hermanos amados, Dios, óigalo bien, acompáñenme a lo mejor. Job, acompáñenme al libro de Job. No confía, dice, ni aún en sus ángeles. Hola, hermano, eso está tremendo. Job, capítulo 4, versículo 18. Óigalo bien. Y aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Job 4:18. O sea que los ángeles, hermano amado, no eran los perfectos. Y por eso necesitaron la redención, la sangre de Cristo. Y por eso cantan, tú nos redimiste con tu sangre. Usted lo lee, Apocalipsis. Apocalipsis, acompáñeme. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿De qué está hablando, hermanos amados? Está hablando que estaban los 4 seres vivientes, estaban los 24 ancianos y milladas de ángeles. Todas las creaciones de Dios necesitaron de la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos amados, Luzbel llenó de iniquidad su corazón y pecaste. Entonces llenó su corazón de iniquidad. Primero, entonces, ¿qué hubo? Transgresión, después pecado y después iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hermano, vemos a la luz de la palabra, usted lo ha visto a la luz de la palabra, acerca de Jezabel y Atalía. Mire qué tremendas mujeres. Jezabel, una mujer llena de iniquidad, llena de ilegalidad, una mujer llena sin ley, sin temor de Dios. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Esposa de Acab, el rey de Israel. Y cuando Acab está triste porque ve un terreno y lo quería comprar, su finquita, y dijo, es que Nabot no me vende su finca, su terreno. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a hacer un comunicado ahorita, que Nabot se rebeló en contra de Dios. Hermano, ese hombre muere a pedradas. A ese hombre lo matan y ella se apropia del terreno. Acompáñeme, le voy a dar la base. Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Le habla Jezabel a su esposo Acab. Y respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña.
Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Oiga lo que dice: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Usurpó una función. Usurpó la función de rey. Y las selló con su anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: levantaron falso testimonio. Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Hola, hermano. Esa mujer, que el Señor la reprenda porque es una potestad. Esa mujer tenía iniquidad en su corazón. ¿Por qué esa iniquidad, hermano? Es actuar, número 1, sin ley. Es ser impío, tener anarquía, desorden, rebelión contra Dios, maldad, injusticia, ilegalidad. Eso fue lo que hizo. Hermanos amados, paremos acá. ¿Usted cree que hoy en día mucha gente no hace eso? ¿Muchas personas no hacen eso? ¿No dice la palabra que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? O sea que hoy lo malo lo están legalizando. Y entonces, hermano, en más de 50 países ya se legalizó el matrimonio entre hombre con hombre, el matrimonio mujer con mujer. Ya se legalizó el aborto, ya se legalizaron las drogas. ¿Usted cree que eso no es iniquidad delante de los ojos de Dios? Claro que es iniquidad, porque están actuando sin ley, están actuando ilegalmente, y a lo malo ahora le llaman bueno. Y hay de aquel que se levante y diga algo, porque entonces los derechos humanos a nivel mundial se levantan. Hermanos amados, mire cómo está el mundo y cómo está terminando el mundo, y vienen cosas peores para la tierra. Hermanos, usted no ha creído, porque óigalo bien, se ha hablado del único gobierno a nivel mundial. El único gobierno a nivel mundial, donde van a querer poner una sola moneda, un solo gobierno. Pero óigalo bien, en más de los 200 países que somos a nivel mundial, cada país tiene una constitución, que son las leyes, hermanos amados, del Estado, que garantizan la vida y los derechos de ese país. ¿No cree usted, hermano, que cuando esté el gobierno único, una sola moneda, van a querer una sola religión o un solo credo, pero también van a poner una sola constitución? Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Leyes, pero leyes llenas de iniquidad, que van en contra de los principios divinos y en contra de Dios. O sea que entonces el aumento de la iniquidad lo estamos viendo, y esto viene con todo. Entonces, mire qué tremendo. Esta mujer usurpa funciones, llena de iniquidad, y le quita el terreno, le quita la propiedad a Nabot y lo manda a matar. Manda a 2 hombres que levanten en contra de Nabot y le quitan la propiedad. Una mujer llena de iniquidad, que hoy la mujer físicamente no existe, murió. Aún dice que los perros, hermanos amados, cuando cayó de donde estaba ella, los perros lamieron su sangre. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que el apóstol Juan habla: tú que tienes a esa mujer que se llama profetisa y que hace fornicar a mis siervos. O sea que hay una potestad, que el Señor la reprenda, jezabélica en este tiempo final. Mi hermana Wendy estaba hablando ayer de las potestades, y me imagino que hablará de esta potestad. Ahora, otro ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 11. Mire esta otra mujer. Segunda de Reyes 11, llamada Atalía. Segunda de Reyes, capítulo 11. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice la palabra: Atalía usurpa el trono,
Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó, óigalo bien, y destruyó toda la descendencia real. O sea, mató a toda la descendencia real para decir: yo me quedo en el trono. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaba matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y de esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Imagínense. Si hoy en día los seres humanos y los países en diferentes naciones, por 5 meses, hermano, de confinamiento, ya la gente ya no, hay mucha desesperación y hermano, mucha ansiedad, y la gente quiere salir por 5 meses. Imagínense que este niño estuvo guardado 6 años en su casa sin salir. Pero esta mujer, lo que me llama la atención es que destruyó toda la descendencia real. En ella había iniquidad. Óigalo bien. Entonces, esta Atalía es una potestad. ¿Que sabe cuál es el objetivo de esta potestad? Destruir la descendencia real. ¿Y quiénes somos nosotros? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas al reino de la luz. Entonces tenemos que tener cuidado con esta potestad llamada Atalía, que lo que hace es destruir, óigalo bien, destruir la descendencia real. Que el Señor la reprenda. ¿Quién otro como personaje? Estamos viendo personajes que, hermanos, se movió en ellos un espíritu de iniquidad. Acompáñeme a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hermano, me quedan 3 minutos. Hechos capítulo 8, versículo 9. 8. Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón. Mira a qué se dedicaba Simón. Hacía magia. Magia. Hechicería, brujería, magia. En aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. Mire cuánta gente, hermano, busca hoy en día hechiceros, agoreros. Busca hoy en día gente que le lea la mano. Gente, hermano amado, óigalo bien, que está metida en el reino de las tinieblas. Cuánta gente hoy en día busca porque tiene temor a su futuro, porque no confía en Dios. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Y lo más difícil, y lo más duro, que hay mucho pueblo de Dios que busca esos lugares, que frecuenta esos lugares, que le tiren las cartas, que le lean el puro, que le lean el fuego, que le lean el café. Tremendo, hermano. Y esto es lo que hacía Simón, que había engañado.